tener los libros en digital. Entonces, sí, bueno, ya se puso a grabar. Chicos, para efectos de la grabación, muy buenas tardes con todos. Lengua y literatura de octavo vespertino. Hoy, martes 15 de septiembre de 2020. Entonces, chicos, comenzando la clase. Siempre yo intento iniciar con algo positivo. La clase de hoy les quiero compartir esto. Esfuérzate por tus progresos, no por perfección. Y lo que yo siempre les digo, chicos, nosotros tenemos que ser siempre muy honestos, siempre muy responsables, trabajadores, chicos. Entonces, nosotros, con esto lo que yo quiero decirles es que la idea no es que ustedes sean, mejor dicho, no es que ustedes tengan las mejores calificaciones, sino que ustedes tengan las calificaciones de acuerdo a lo que ustedes se han esforzado. Entonces, aquí no es que siempre voy a tener un 10 y si no tengo un 10 me voy a desmotivar. No, chicos, porque la vida no es así. No siempre voy a tener lo que yo quiero, pero eso me enseña a mí para superarme. ¿Qué pasa si es que ahora yo no tengo un 10? Saqué un 8, se me ocurre. Para la siguiente vez yo debo esforzarme y sacar un 9, sacar un 10. No debo desmotivarme para sacar malas calificaciones. Esto es porque el sistema educativo nos exige que nosotros hagamos una calificación, una evaluación cuantitativa, quiere decir poner una calificación en números. Entonces, a veces esto no refleja lo que nosotros sabemos, porque a veces ustedes estudian, por ejemplo, para una lección, pero los nervios y etcétera, ese rato le juegan y no saca el 10. Entonces, por eso yo les digo, chicos, acá con esta frasecita, esfuérzate por progresos, no por perfección. Recuerden que los seres humanos no somos perfectos, no somos perfectos. Entonces, aquí no buscamos eso. También, chicos, comienzo la clase con esto de lengua. En la primera parte de lengua y literatura, nosotros vamos a ir viendo ciertas cosas. En la unidad 1 que tenemos acá, nosotros vamos a comenzar a ver los orígenes de la escritura. Recuerden ustedes que la escritura en la antigüedad no era como nosotros la conocemos ahora. No era así la escritura. ¿Sí están viendo en la pantallita lo que estoy compartiendo? ¿Una imagen? Sí. Sí, profe. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Chévere, gracias. Sí, Ya. profe. Entonces, chicos, cuando ustedes ven esa imagen, ¿alguna vez ustedes han visto esas imágenes? No, profe. No. ¿Sí han estudiado historia o no han estudiado historia? No, profe. Sí, profe, un poco. ¿Sí han estudiado un poco de historia? Y la historia, mejor dicho, en la historia, ustedes han visto imperios egipcios, han visto el imperio romano, han visto el imperio chino. ¿Sí han visto o no han visto? Claro. Ya. Entonces, aquí les voy a compartir un videito. Presten atención, dura 4 minutitos, no es mucho. Con este video lo que yo quiero es que ustedes entren en el juego de aquí de la materia. Porque nosotros tenemos que en primera instancia comenzar viendo el origen de la escritura. ¿Por qué es importante el origen de la escritura? Entonces, 4 minutitos, por favor, les pido. Déjenme ver quién está con el micrófono. Apaguen el micrófono. Jocelyn, ya le voy a apagar el micrófono a Jocelyn. ¿Quién más está con el micro? Ahí estaba ese sonidito, ya, gracias. Luego de eso conversamos un poquito y entramos en el tema de la materia. Les comparto la pantallita para ir viendo la historia de la escritura. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Happy Learning. Hoy vamos a conocer la historia de la escritura. Todos sabemos. ¿Por qué? ¿Les sale algo tal vez?
¿O no se está compartiendo la No, pantalla? Profe, solo me sale tu cara. cosa. Dicen dos Dale, veces la misma correcto, cosa. Florencia. Sí, profe. Déjeme quitar esto de aquí. A ver. Profe, sí se ve todo. A ver, déjeme quitar esto de aquí. Ahí se mejoró. Ahí vio. Ahí le vio. No, profe. Que la escritura y la lectura. Ahí Solo debería le escucho, salirles. pero no puedo ver nada. ¿Está desde el celular o desde la compu? Ya le voy a mandar una captura. Voy a tomar una captura y después le mando, profe, para que vea. Ya, bueno. Si le puede escuchar, escúchele. También es importante. Sí le va a entender. Lectura son importantísimas para nuestra educación, porque gracias a ellas podemos aprender nuevos conocimientos. Pero, ¿os habéis preguntado alguna vez cómo surgió la idea de escribir? La escritura surgió por la necesidad de las personas de expresar sus ideas y también para poder organizar cosas, ya que así todo quedaría reflejado en algún sitio. Las primeras formas de escritura que existieron fueron los pictogramas, también llamados ideogramas. Eran dibujos. Por ejemplo, si querían representar el sol, el calor o la luz, dibujaban un sol. Aquí podéis ver algunos ejemplos. Ya puedo ver. Su origen está en Mesopotamia y Egipto, en el año 4000 a.C. A veces hay cosas que no se pueden explicar con un solo dibujo. Por eso los sumerios necesitaron inventar el sistema silábico. Dividieron cada palabra en sílabas, por medio de signos cuneiformes. ¡Uy, qué raro suenan! Pero son muy sencillos, como podéis ver. Parecen clavos, ¿a que sí? En la actualidad, en China y Japón, se sigue empleando un tipo de escritura parecida. En el pasado, en los inicios de la escritura, no existía el papel, por lo que se utilizaban otros materiales como la piedra, la madera o la arcilla para escribir sobre ellos. Los romanos, por ejemplo, para que sus mensajes duraran mucho, escribían en grandes monumentos de piedra. Los egipcios fueron los primeros que inventaron algo parecido al papel. Con el tallo de una planta acuática, hacían unas láminas sobre las que escribían. Se llamaban papiros. Y aquí podéis ver uno. Parece increíble que esto lo escribieran hace miles de años. En el siglo VIII, los árabes introdujeron el papel en Europa. Pero lo que revolucionó la historia de la escritura y de la lectura fue la invención de la imprenta, en el año 1440. Su inventor fue Johannes Gutenberg. Hasta ese momento, los libros se copiaban a mano, utilizando tinta y plumas de aves, pero tardaban mucho en hacerlos. Con la imprenta, todo se hizo más rápido. Luego llegaron nuevos inventos: el lápiz, el bolígrafo, las máquinas de escribir, como esta que veis en la imagen, y que seguro que vuestros padres utilizaron alguna vez. Ahora escribimos y leemos con ordenadores, tabletas y móviles. Estas nuevas tecnologías suponen un cambio importantísimo en la historia de la escritura, pero no cambian lo más fundamental. Como decíamos al principio, la escritura y la lectura son importantísimas para nuestra educación. No hay forma más barata de viajar que leyendo un libro. Se aprenden muchísimas cosas. Así que ya sabéis, a leer mucho. Adiós, amigos, y por favor, no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV. Bueno, chicos, aquí, ¿qué les pareció? Estamos con un pequeño resumen histórico del origen de la escritura. Ya vamos a ir entrando un poquito más en el tema, vamos a ir viendo un poco más de cosas.
Pero lo fundamental es esto, que ustedes vayan viendo de qué se trataba. Entonces, la escritura no siempre existió como nosotros la tenemos ahora. Sí les pido, por favor, en el cuadernito, en cualquier hojita o cuadernito que tengan, vayan tomando notitas, vayan tomando notitas. Yo voy a ir haciendo también un bosquejo. A ver, entonces, la escritura no era así como nosotros la conocemos ahora. No era así. A ver, veamos. Vamos trabajando aquí. Vamos trabajando todos acá. Les voy a ir a compartir una pantallita. Lo que vamos a hacer, eso tenemos que copiar. Sí. Es importante para que ustedes tengan una referencia. A ver, chicos. Vamos a poner acá la escritura. ¿Ya? La escritura, chicos. La escritura no siempre fue como la conocemos ahora. No siempre fue así la escritura. Ya. Vamos poniéndole de otro colorcito. Ya. No siempre fue como nosotros la conocemos ahorita a la escritura. Como ustedes pudieron ver, chicos, en el video, en el videito de acá de Happy Learning, al principio, no, dígame. ¿Serían algo que contarme, decirme, no? Ya. Chicos, otra cosa. Aquí conmigo, a mí me gusta trabajar mucho con mapas mentales y cuadros sinópticos. A diferencia de la escuela que a ustedes les mandaban a escribir, les mandaban y les decían, página 20 del libro, copia todita la hoja. No, conmigo no vamos a trabajar así. Conmigo vamos a ir sacando ideitas. Yo les voy a ir mostrando videos, les voy a ir mostrando imágenes. Voy a ir haciendo cuadritos como el que estoy haciendo aquí. Vamos a ir haciendo cuadritos, ¿ya? Y voy a ir haciendo organizadores gráficos. Entonces, esta es la clase 2 de lengua y literatura. Este es inicio de la escritura. ¿Ya? Entonces, chicos, la escritura no siempre fue así. Al principio, el hombre tampoco era así como somos nosotros ahorita. Eso sí sabían, sí estudiaron historia, ¿no es cierto? Ya, entonces, el hombre, ¿en dónde vivía en la antigüedad, en la era de piedra? ¿Dónde vivía? Cavernas. Exacto, vivía en cavernas. Por eso era la era de piedra, ¿no es cierto? Toda esa parte de la humanidad, ¿no es cierto? Entonces vamos a verle por acá. Toda esa partecita de acá es en la prehistoria. ¿Qué significa pre? Significa antes. ¿Ya? Entonces, ¿cómo? A ver, entonces, no. ¿Saben qué? Está mal. Borrémosle y pongámosle acá. Ya. Entonces, no siempre fue como nosotros la conocemos, ¿ya? Vamos acá. Ya. No siempre fue como nosotros la conocemos ahora. Entonces, en la prehistoria, los hombres, ¿dónde vivían? Como ustedes dicen, vivían en las cavernas. En aquella época, los hombres, ¿creen ustedes que podían escribir? Sí, pero tenían que escribir Pero escriben en piedras o en cuevas. Ya. Entonces, aquí, chicos, tenemos que diferenciar algo. Escribir es una cosa y dibujar y pintar es otra cosa. Sí me cachan la idea, sí me entienden la idea. Cuando yo escribo, me estoy refiriendo a la escritura. A la escritura, a ver, digamos que estoy escribiendo acá. Hola. Escribir es hacer esto.
¿no es cierto? Eso es escribir. Dibujar, si yo les digo, dibujen una persona, vamos a la persona básica. Eso es lo que nosotros aprendemos desde pequeñitos, ¿no es cierto? Eso es un dibujo. Si yo le digo, dibuje una persona, capaz la mayoría va a hacer unas obras de artes como la mía de ahorita y va a dibujar esa persona, ¿no es cierto? Si yo le digo, escriba la palabra persona, usted lo que va a hacer es esto. Persona. ¿Sí o no, chicos? Clarísimo, ¿no es cierto? Si yo les digo, dibuje, eso es una cosa, y si le digo, escriba, es otra cosa. Entonces, el hombre de la prehistoria, ¿creen ustedes que podía escribir? ¿Sabía cómo escribir? No, correcto. No, profe. Ellos no tenían un sistema de escritura. Lo que ellos hacían era tratar de representar lo que veían. Y ahí comienzan ideogramas, ahí comienzan la parte de los jeroglíficos. Eso es lo que hacían en el arte rupestre. Vamos a borrar esta partecita de aquí. Entonces, en la prehistoria, el hombre no sabía escribir, no había un sistema. Recuerden ustedes que este es un sistema. ¿Saben qué es un sistema, chicos? ¿Alguien me puede decir qué es un sistema? ¿Qué es un sistema? Sí, amor. Es algo así como un mecanismo que hace que funcione otra cosa. Como dice el compañero, un tipo de mecanismo. Es algo que está ligado uno tras otro y que cumple una función. ¿Creen ustedes que el alfabeto, como nosotros lo conocemos, es un sistema? Correcto. Sí, profe. Entonces, un ejemplo de sistema en lengua y literatura es el alfabeto. Ese es un sistema. Entonces, el hombre de las cavernas no tenía ese sistema. No llegaba todavía acá. Entonces, ellos lo que hacían era utilizar el arte rupestre. Entonces, acá, vamos por acá. El hombre de las cavernas, prehistoria. Listo. No existía la escritura. ¿Ya? No existía la escritura. Ahí no existía la escritura. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacían? Ellos dibujaban. Ellos lo que hacían era dibujar. Perdón, vamos acá. Dibujaban en las cavernas. Cavernas o cuevas. Ahí dibujaban ellos. Entonces, ellos dibujaban en las cavernas o cuevas. Y ahí viene lo que nosotros conocemos como el arte rupestre. Esta es lo que nosotros conocemos como arte rupestre. ¿Y qué es lo que hacían ellos en el arte rupestre? Y les voy a mostrar acá. Bueno, ya luego les agrego en el cuadrito de acá. A ver, no busquemos acá. Arte rupestre. Ya. Ya, sí lo están viendo aquí, ¿verdad? Sí se ve, ¿no es cierto? Entonces, de aquí viene el llamado arte rupestre. Noten aquí, chicos, ustedes noten aquí. Voy a ampliar un poquito la pantalla. ¿Qué es lo que podemos observar ahí? Dibujos en la pared. Unas personas cazando un reno. Ya. ¿Animales? Correcto. ¿Animales? Entonces, por un lado están unos animales. ¿Eso dónde está pintado? En una pared, ¿no es cierto? En una cueva, en la roca. Luego, ¿qué escena están ellos representando ahí? La caza de un animal, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes se fijan aquí, ¿qué es lo que el ser humano quería hacer?
dibujando una escena de una casa. ¿Mande? Matar un animal. O sea, pero dibujar esa escena, ¿qué piensan ustedes que querían hacer ellos dibujando esa escena en la pared? Representar la cultura. Comunicarse con otros diciendo que están cazando un animal. Exacto, Israel, muchas gracias. La palabra clave aquí, comunicarse. El ser humano, lo que por naturaleza es un ser sociable y tiene la necesidad de comunicarse. Eso es por naturaleza del ser humano. Entonces, él de alguna manera tenía que en esa época comunicar lo que estaba haciendo y que era la vida de ellos. La vida de ellos era andar por el mundo. Recuerden que en esa época no había casas, no había carros, no había nada como lo conocemos ahora. Entonces ellos andaban libres por el mundo. Ellos dormían donde les cogía la noche, comían de las plantas que veían, cazaban los animales que veían, también le tenían miedo a los animales más grandes, pero ellos también tenían la necesidad, por eso se unían en grupos pequeños porque son seres sociables, y luego esa necesidad, ¿para qué les unió? Para acompañarse, para poder protegerse también de otras tribus, de otros animales, y con eso también tenían la necesidad de comunicarse. Ellos tenían la necesidad de comunicarse, de ley, eso era la necesidad de comunicarse. Entonces acá cuando hablamos del arte rupestre, el punto clave de aquí, voy a escribirlo aquí, era la comunicación. Comunicación. Ese, chicos, es el punto clave del asunto de esto. La comunicación. Entonces, el ser humano siempre tuvo la necesidad de comunicarse. Entonces, si yo les pregunto, chicos, ¿por qué las personas de la prehistoria dibujaban en las paredes? ¿Qué me responden ustedes? Para comunicarse. Para comunicarse. Para comunicarse. Exacto, para comunicarse. Ellos tenían que dejar su mensaje ahí para que el mundo lo vea. Y fíjense que millones de años después nosotros tenemos esos dibujos acá. Por ejemplo, hay una cueva de Altamira en la península ibérica, en España, que es muy famosa y que se puede visitar en la actualidad. La historia de cómo descubren esa cueva es singular. Dice que unos lugareños han estado por ahí. No recuerdo los nombres, se los debo, ya les pongo acá en el documento. Resulta que había estado este señor ahí, han estado por las montañas, y ha estado con la hija. La hija no recuerdo si era 12 o 13 años, más o menos de la edad suya. Y la chiquita se pierde, se mete en una de esas cuevas y se pierde. Entonces el señor, por ir a buscar a la hija, se mete en la cueva y descubre esa cueva famosa con dibujos de la prehistoria. Entonces, fíjense que a veces los grandes descubrimientos de la humanidad han sido por casualidad o por suerte. Se pierde la hija, él le va a buscar y encontró esa cueva y se hizo muy famoso. Entonces, Oiga, profe, ¿pero sí le encontró la hija? Sí le encontró la hija. Sí le encontró la hija. Justo le encuentra la hija adentro, a la cueva. Y cuando él mira para el techo, ve todos esos dibujos. Y ahora, yo les hago una pregunta y les voy a mostrar acá. Antes de hacerle las preguntas, les voy a mostrar acá. Arte rupestre. Cuando hay estos dibujos en las cuevas o en las cavernas, generalmente estas estaban dibujadas en las paredes o en el techo de las cavernas. Les muestro acá. Aquí está la imagencita. Ya. Fíjense, comienzan a ver. Fíjense, hay animales, como les habíamos dicho, escenas de caza, escenas de animales, manos, miren acá hay manos. Miren acá cómo el hombre se representaba. Básicamente eso, miren acá otras escenas de caza, otras escenas de otros animales. Miren, estos deben ser unos ciervos, venados. Estas, no sé, algo parecido a una vaca, tal vez.
Los camellos. Miren acá, estos deben haber sido vacas, toros, fíjense. No, profe, son los búfalos. Esto, búfalos tal vez, esto no es de las cavernas. Estos humanos ya no dibujaban así. Fíjense, acá sí, fíjense, esta es una escena, fíjense cómo se dibujaban. Todo esto encuentran en las cavernas. Aquí en el Ecuador sí hay eso, sí hay también. Si ustedes conocen Siksik, si se van a Chopsi, se dice que, por ejemplo, los asentamientos de aquí del Ecuador, los primeros asentamientos sedentarios fueron en Siksik, en Chopsi. ¿Por qué? Porque allá hay bastantes frutas y la tierra es fértil, entonces allá se dice que es de acá del Ecuador. Fíjense acá en las piedras, cómo van dejando todo esto. Entonces ellos todo esto hacían en las cuevas. Miren, aquí está una cueva, fíjense. Y lo que yo les quiero hacer una pregunta. En aquella época el hombre no era como somos nosotros ahora, que nos paramos erguidos y podemos tener escaleras y todo eso. ¿Cómo ellos creen que dibujaban en el techo de las paredes? Con piedras. Con lodo, con tierra. ¿Y cómo alcanzaban? ¿Ustedes cómo llegan al primer piso de su casa? Subiéndose en otro. Bueno, es una buena observación. Tal vez se subían el uno en el otro. O deben haberse ideado de alguna forma. O tal vez hacían algo así como un sistema para jalar una piedra y se subían encima de esa piedra y dibujaban ahí en la pared. Posiblemente. Entonces, fíjense, eso nos demuestra que el ser humano ha sido bien inteligente. Siempre ha sido inteligente. Sí, puede ser que hacían unas flechas grandes a lo mejor y trataban de pintarle desde abajo, también es válido. Todo eso es muy válido, miren. Todo esto de acá es el llamado arte rupestre. Esto es en la prehistoria, el arte de las cavernas. Pero en la prehistoria, ustedes sabrán que hay, mejor dicho, no sé si lo sepan, pero hay dos partes de la prehistoria, hay el neolítico y el paleolítico, o al revés, paleolítico y neolítico. Entonces, estas cosas vamos a irlas viendo poco a poco. Entonces, aquí, chicos, la parte de la comunicación es una necesidad humana. Entonces, comunicación es una necesidad humana. Por eso, estos jovencitos lo que hacían era dibujar. Entonces le pongo con rojito acá. Comunicación es una necesidad humana. Es por eso que ellos comienzan con el arte rupestre, el arte de las cavernas. Es por eso que ellos comienzan así. Entonces, chicos, la clase de hoy, se nos ha ido volando el tiempo, la clase de hoy, hemos comenzado con el inicio de la escritura, el arte rupestre. Vamos sacando ideas generales de esto, chicos. Es, por ejemplo, que, a ver, ya, es por ejemplo que el hombre ha tenido una necesidad, ¿no es cierto?, de comunicarse, ¿sí o no? Primerito. Luego, la escritura nunca fue, mejor dicho, al inicio no fue como nosotros la conocemos, no había un sistema. Entonces ellos comenzaron con otro tipo de escritura que era el arte rupestre. Luego, miles de años después, millones de años después, viene la otra parte que vimos en el video acerca de Mesopotamia. Por eso lo vamos a ir viendo luego. No hay problema. Déjenme ver. Entonces, chicos, ¿alguna duda? No, profe. No, profe. Ya. No dicen. Está clarito, ¿no es cierto? No, profe. Está clarito. Esto le hacemos facilito y le vamos a ir desarrollando de mejor manera en clase. No se preocupen, esto nosotros vamos a ir viendo las cosas, vamos a ir viendo de manera detallada, más despacio, y luego vamos a poder entender de mejor manera. Entonces, chicos, este cuadrito de aquí yo les copio
les pongo en el Classroom y luego de eso nosotros les pido que también vayan escribiendo en sus cuadernitos, vayan haciendo cuadritos así como los que yo hago y vayan poniendo más información. Si es que por ahí les sale dudas a ustedes, me la preguntan en clase, sacamos de dudas y vamos llevando bonita la clase. Listo, chicos, muchas gracias. Un gusto tenerles hoy en clases. Nos vemos la próxima semana. No, el viernes, yo ya me estoy queriendo saltar la clase. Nos vemos el día viernes, chicos. Cuídense. Ya, profe, chao. Bye, chicos, bye. Hasta luego. Chao, profe.